Marido y amante le quitaron todo en el divorcio, pero lo que ella hizo en televisión le arruinó. El sol de febrero se filtraba tímidamente a través de los ventanales del penthouse en Polanco, creando patrones dorados sobre el mármol italiano del piso. Valentina Herrera se encontraba en su vestidor, contemplando el reflejo de una mujer que ya no reconocía completamente. A los 42 años, seguía siendo hermosa, cabello castaño ondulado que caía elegantemente sobre sus hombros, ojos verdes que alguna vez brillaron con ambición periodística, y una figura que mantenía impecable gracias a sus rutinas diarias en el gimnasio privado del edificio. Pero había algo diferente en su mirada esa mañana. Una sombra de inquietud que no lograba disipar, a pesar de que su vida aparentemente perfecta continuaba su curso habitual. «Amor, ya estás lista». La voz de Roberto resonó desde el pasillo, cargada de esa prisa que caracterizaba sus mañanas. Roberto Mendoza, su esposo de 15 años, era el tipo de hombre que México admiraba, exitoso empresario textil, 48 años. Cabello entrecano perfectamente peinado y una presencia que comandaba respeto en cualquier sala de juntas. «Ya casi», respondió Valentina, ajustándose el collar de perlas que Roberto le había regalado en su último aniversario. Era una pieza exquisita que había pertenecido a su suegra, una mujer de la alta sociedad mexicana que nunca había ocultado su preferencia por las nueras que sabían mantenerse en su lugar. Valentina había aprendido bien esa lección. 15 años atrás, cuando decidió casarse con Roberto, había dejado atrás su prometedora carrera como periodista en Televisa para convertirse en la esposa perfecta que él necesitaba. Había sido una decisión consciente, incluso romántica en ese momento. Roberto estaba construyendo su imperio textil y necesitaba una compañera que pudiera navegar los círculos sociales de la élite mexicana, organizar cenas perfectas para clientes importantes y ser la imagen impecable que su reputación requería. Y Valentina había cumplido cada expectativa. Sus cenas eran legendarias en Polanco, sus obras benéficas habían sido reconocidas por varias fundaciones, y su presencia en eventos sociales era siempre elegante y discreta. Había sacrificado su voz periodística por convertirse en el eco perfecto de su marido. «El chofer ya está abajo», dijo Roberto, asomando la cabeza por la puerta del vestidor. Vestía un traje Hugo Boss gris carbón que resaltaba su figura atlética, resultado de años de tenis en el club y entrenamientos personales. «Recuerda que hoy tenemos la cena con los inversionistas japoneses». Sofía confirmó que estará ahí para ayudar con la traducción. Sofía Ramos. El nombre resonó en la mente de Valentina con una familiaridad que se había vuelto casi incómoda. Sofía había sido su mejor amiga desde la universidad, la única persona que había permanecido constante a través de todos los cambios en su vida. También era traductora profesional y había trabajado frecuentemente con la empresa de Roberto, especialmente cuando expandieron sus operaciones a mercados asiáticos. «Perfecto», murmuró Valentina, aplicando un último toque de labial coral. «¿A qué hora será?» 8 en punto en el Puyol. «Ya hice la reservación para 6 personas». Roberto se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla, cuidando de no arruinar su maquillaje. Era un gesto mecánico, el tipo de afecto automático que desarrollan las parejas después de años de rutina. Mientras bajaban en el elevador privado hacia el estacionamiento del edificio, Valentina observó a su marido. Roberto revisaba constantemente su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla mientras respondía mensajes con una sonrisa que ella no había visto dirigida hacia ella en mucho tiempo. Había algo en la manera en que sus dedos se movían sobre el teclado, una urgencia y cuidado que normalmente reservaba para los negocios más importantes. «¿Todo bien en la oficina?», preguntó, tratando de sonar casual. «Sí, solo algunos detalles con el nuevo contrato de Shanghái». Roberto guardó el teléfono rápidamente, pero no antes de que Valentina alcanzara a ver un nombre en la pantalla: Sofía. Un pequeño corazón rojo junto al nombre de su mejor amiga. Valentina sintió que algo se contraía en su estómago, pero se obligó a sonreír. Seguramente era solo su imaginación.
Sofía trabajaba frecuentemente con Roberto, era natural que tuvieran una comunicación fluida. El Mercedes negro los esperaba en el estacionamiento, con Jesús, su chofer de confianza, sosteniendo la puerta trasera. Jesús llevaba 5 años trabajando para ellos y había sido testigo silencioso de la evolución de su matrimonio. Valentina a menudo se preguntaba qué pensaba ese hombre discreto que los había visto en sus mejores y peores momentos. «Buenos días, señora Valentina», «Señor Roberto», saludó Jesús con su habitual cortesía profesional. «Buenos días, Jesús. Primero a las oficinas de Roberto, después me lleva al club de jardinería para la junta de la fundación», instruyó Valentina, acomodándose en el asiento de cuero beige. El tráfico matutino de la Ciudad de México se extendía ante ellos como una serpiente de metal y humo. A través de las ventanas polarizadas, Valentina observaba la mezcla caótica de modernidad y tradición que definía su ciudad, rascacielos de cristal que competían con iglesias coloniales, vendedores ambulantes que ofrecían desayunos junto a ejecutivos que corrían hacia el metro. Roberto continuaba absorto en su teléfono, sonriendo ocasionalmente a algo que leía. Valentina intentó iniciar una conversación sobre los planes del fin de semana, pero las respuestas de su marido eran monosílabas, distraídas. «Roberto», dijo finalmente, con un tono más firme. «¿Podemos hablar?». Él levantó la vista, ligeramente irritado por la interrupción. «¿Qué pasa, amor? Siento que últimamente estás muy distante. Siempre en el teléfono, siempre ocupado». Valentina eligió sus palabras cuidadosamente. 15 años de matrimonio le habían enseñado que Roberto no respondía bien a los confrontamientos directos. «Es solo trabajo, vale. Sabes que esta expansión a Asia requiere mucha atención». Su tono era paciente pero condescendiente, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña. «Además, tengo que coordinar muchas cosas con Sofía. Ella es la única que realmente entiende las complejidades culturales de estos mercados». Ahí estaba otra vez. Sofía. Siempre Sofía. «Lo entiendo, pero siento que ya no tenemos tiempo para nosotros». «¿Cuándo fue la última vez que cenamos solos, sin hablar de trabajo?». Roberto suspiró, guardando finalmente el teléfono. «Vale, no empecemos con esto. Estamos construyendo algo importante aquí. Pensé que lo entendías». «Lo entiendo, pero nada». Su voz se había endurecido ligeramente. «Tienes una vida privilegiada, Valentina. Un hogar hermoso, seguridad económica, respeto social. No todos tienen esa suerte». Las palabras cayeron como piedras en el espacio entre ellos. Valentina sintió el familiar ardor de la humillación, esa sensación de ser reducida a una simple beneficiaria de la generosidad de su marido. Era un recordatorio sutil pero efectivo de su lugar en la relación. Ella era la adornada, él era el proveedor. «Tienes razón», murmuró, volviendo la vista hacia la ventana. «Perdón por molestarte». El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegaron al edificio de oficinas en Santa Fe donde Roberto tenía su empresa, Valentina observó cómo su marido se transformaba. Su postura se enderezaba, su sonrisa se volvía más segura, y caminaba con la confianza de un hombre que sabía exactamente cuál era su lugar en el mundo. «Nos vemos en casa», dijo Roberto, dándole otro beso mecánico. «Y recuerda, esta noche es importante. Los japoneses son muy formales». Valentina asintió y observó a su marido desaparecer entre las puertas de vidrio de sus oficinas. A través de las ventanas del lobby, pudo ver a Sofía esperando junto a los elevadores. Incluso desde la distancia, notó la manera en que Roberto se acercó a su amiga, la sonrisa genuina que iluminó su rostro, el abrazo que duró un poco más de lo profesionalmente necesario. «Señora». La voz de Jesús la sacó de sus pensamientos. «¿Ya nos vamos al club de jardinería?». «Sí», respondió Valentina, aunque su mente seguía en ese lobby, analizando cada detalle de la interacción entre su marido y su mejor amiga.
El club de jardinería estaba ubicado en una casona porfiriana restaurada en la Roma Norte. Era el tipo de lugar donde las mujeres de la alta sociedad mexicana se reunían para planear eventos benéficos y mantener las apariencias de compromiso social. Valentina había sido miembro durante 10 años y había servido en varios comités, pero últimamente sentía que estas reuniones eran ejercicios vacíos de privilegio disfrazado de altruismo. Valentina, querida. Carmen Elizondo, la presidenta del club, se acercó con los brazos extendidos. Carmen era una mujer de 60 años, viuda de un importante político del PRI, que había convertido la filantropía en su carrera de tiempo completo. Carmen, qué gusto verte, respondió Valentina, permitiendo que la mujer mayor la abrazara con su perfume abrumador de gardenias. Tenemos que hablar sobre el evento de recaudación para los niños de la calle. Necesitamos conseguir mejores patrocinadores este año. ¿Crees que Roberto estaría interesado en ser el patrocinador principal? Por supuesto. Siempre volvían a Roberto. Incluso en sus propios espacios, Valentina era principalmente valiosa por su conexión con su marido exitoso. Puedo preguntarle, respondió automáticamente, mientras tomaban asiento en el salón principal. La reunión siguió el patrón habitual, mujeres bien vestidas discutiendo cómo ayudar a los menos afortunados sin nunca cuestionar realmente las estructuras que mantenían esa desigualdad. Valentina participó mecánicamente, su mente divagando hacia la escena que había presenciado esa mañana. Durante el receso, se excusó para ir al baño y aprovechó para revisar su teléfono. Tenía varios mensajes de Sofía. Qué emocionante lo de esta noche. Roberto me contó que será una cena muy importante. Espero que mi japonés esté a la altura. He estado practicando toda la semana. Por cierto, ¿qué te vas a poner? Quiero asegurarme de que coordinemos bien. Los mensajes tenían un tono de familiaridad que de alguna forma se sentía diferente. Sofía siempre había sido cercana, pero últimamente parecía estar excesivamente involucrada en los detalles de su vida matrimonial. Valentina respondió con cortesía automática, pero algo en su interior había comenzado a despertar. Una sensación incómoda que no podía nombrar pero que crecía como una sombra. Cuando regresó a la reunión, Carmen estaba hablando sobre la importancia de mantener unidas a las familias tradicionales mexicanas. En estos tiempos modernos, decía Carmen con aire moralizador, es crucial que las esposas recordemos nuestro papel fundamental en mantener la estabilidad del hogar. Los hombres enfrentan tantas tentaciones en el mundo de los negocios. Las palabras de Carmen resonaron de manera extraña en la mente de Valentina. ¿Tentaciones? ¿Por qué había elegido esa palabra específicamente? El resto de la tarde pasó lentamente. Valentina regresó a casa alrededor de las 4, con tiempo suficiente para prepararse para la cena. El penthouse estaba silencioso, lleno de la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de los ventanales que daban al bosque de Chapultepec. Se dirigió a su vestidor y seleccionó un vestido negro de Dolce y Gabbana, elegante pero no demasiado llamativo. Mientras se vestía, su mente repasaba los eventos del día, buscando patrones que antes había ignorado. Los mensajes constantes de Roberto. Su sonrisa distante. Las frecuentes menciones de Sofía. La familiaridad excesiva de su amiga con los detalles de su vida matrimonial. Valentina se detuvo frente al espejo de cuerpo completo. La mujer que la miraba desde el reflejo era hermosa, elegante, perfectamente arreglada. Pero también era una mujer que había dejado de hacer preguntas incómodas hacía mucho tiempo. Esa noche, decidió, iba a observar con más atención. Roberto llegó a casa a las 7, visiblemente animado y bien vestido. Se duchó y cambió rápidamente, silbando una melodía que Valentina no reconocía. ¿Lista, amor?, preguntó, ofreciéndole su brazo con una galantería que no había mostrado en meses. Lista, respondió Valentina, tomando su brazo y notando el aroma de una colonia nueva que no le había visto usar antes.
El restaurante Puyol era considerado uno de los mejores de México, ubicado en Polanco, famoso por su interpretación moderna de la cocina mexicana tradicional. Era el tipo de lugar donde se cerraban los negocios más importantes del país, donde la élite económica y política se reunía para mantener las redes que movían a la nación. Los inversionistas japoneses ya estaban esperando en la mesa reservada, el señor Tanaka, un hombre de unos 50 años con aire austero, y el señor Yamamoto, más joven y aparentemente más relajado. Ambos se levantaron cortésmente cuando Roberto y Valentina se acercaron. Señor Tanaka, señor Yamamoto, saludó Roberto en inglés, permítanme presentarles a mi esposa, Valentina. Valentina sonrió y se inclinó ligeramente, un gesto que había aprendido era apropiado para la cultura japonesa. Los hombres correspondieron con cortesía profesional. Un placer conocerla, señora Mendoza, dijo el señor Yamamoto en un inglés cuidadoso. ¿Sofía ya llegó?, preguntó Roberto, mirando hacia la entrada del restaurante. Como si hubiera sido convocada por su nombre, Sofía apareció en la entrada. Valentina sintió que algo se contraía en su pecho al verla. Sofía Ramos tenía 38 años, cabello negro liso hasta los hombros y una figura que mantenía perfecta gracias a sus clases de pilates. Era el tipo de mujer que los hombres encontraban atractiva sin ser intimidante, inteligente, exitosa, pero no competitiva. Pero esa noche había algo diferente en su apariencia. Sofía llevaba un vestido azul marino que Valentina nunca le había visto, maquillaje más elaborado que su estilo habitual, y caminaba con una confianza que parecía nueva. Perdón por llegar tarde, dijo Sofía, acercándose a la mesa. El tráfico estaba imposible. Roberto se levantó inmediatamente para recibirla, y Valentina observó la interacción con una atención microscópica. La manera en que la mano de Roberto se posó en la espalda baja de Sofía mientras la guiaba a su asiento. La sonrisa privada que intercambiaron. El hecho de que Sofía se sentara directamente al lado de Roberto, dejando a Valentina al otro extremo de la mesa. Señores, dijo Sofía, dirigiéndose a los inversionistas japoneses en un japonés fluido que impresionó visiblemente a ambos hombres. La cena procedió con la eficiencia de una operación militar bien planeada. Sofía traducía con gracia entre español, inglés y japonés, facilitando una conversación que gradualmente se volvía más técnica y específica sobre los detalles del contrato textil. Valentina participaba ocasionalmente, pero se sentía principalmente como una espectadora decorativa. Su papel era sonreír en los momentos apropiados, hacer comentarios superficiales sobre la comida y crear una atmósfera de elegancia doméstica que tranquilizara a los inversionistas sobre la estabilidad de Roberto como socio comercial. Pero mientras sonreía y asentía, observaba. Observó cómo Roberto y Sofía coordinaban sus comentarios sin mirarse, como si hubieran ensayado la conversación. Observó la manera en que Sofía tocaba ligeramente el brazo de Roberto cuando hacía una traducción particularmente compleja. Observó cómo Roberto llenaba automáticamente la copa de vino de Sofía sin que ella tuviera que pedirlo. Y observó algo más, una pequeña cadena dorada que asomaba por el escote del vestido de Sofía. Una cadena que sostenía un dije que Valentina reconoció inmediatamente porque era idéntico al que Roberto llevaba en su llavero desde hacía 2 años. Un pequeño elefante dorado que él había comprado en un viaje de negocios a Tailandia. Un elefante para la buena suerte, había dicho cuando se lo mostró a Valentina. Los tailandeses creen que trae prosperidad en los negocios. Ahora, ese mismo elefante colgaba del cuello de su mejor amiga. Valentina sintió que el mundo se movía ligeramente, como si el restaurante hubiera sido construido sobre arena en lugar de concreto. Su sonrisa permaneció fija en su rostro, pero internamente algo fundamental había cambiado. La conversación continuó a su alrededor, pero ella ya no escuchaba las palabras. Solo observaba los gestos, las miradas, los pequeños momentos de intimidad que habían estado ocurriendo frente a ella durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando la cena terminó y se despidieron de los inversionistas japoneses, Roberto estaba eufórico. Creo que tenemos el contrato,
exclamó mientras esperaban al ballet parking. Sofía, fuiste increíble con las traducciones. No sé qué habría hecho sin ti. Sofía sonrió, y por un momento su máscara de profesionalismo se resquebrajó lo suficiente para mostrar algo más profundo. Algo íntimo. Fue un placer ayudar, respondió, y luego se dirigió a Valentina. Nos vemos mañana para el almuerzo, ¿verdad? Tenemos que planear tu fiesta de cumpleaños. Valentina había olvidado completamente que su cumpleaños se acercaba. 43 años. Casi la mitad de su vida casada con Roberto. Claro, murmuró. Nos vemos mañana. En el camino a casa, Roberto no podía parar de hablar sobre el éxito de la cena y las oportunidades que se abrían con el mercado japonés. Valentina respondía en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar, procesando una verdad que comenzaba a tomar forma. No era solo el elefante dorado. Era la suma de 1000 pequeños detalles que había estado ignorando o racionalizando. Las llamadas telefónicas que Roberto tomaba en privado. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta muy tarde. Las sonrisas que no llegaban a sus ojos cuando estaba con ella. Y Sofía. Su mejor amiga, la mujer que había sido su dama de honor, que había estado presente en cada momento importante de su matrimonio, que conocía todos sus secretos y vulnerabilidades. Cuando llegaron al penthouse, Roberto se dirigió inmediatamente a su estudio para revisar algunos documentos. Valentina se dirigió a su habitación, se quitó el vestido negro y se puso su bata de seda. Se sentó frente a su tocador y observó su reflejo otra vez. La misma mujer hermosa y elegante, pero ahora con una mirada diferente. Una mirada que había comenzado a ver. Tomó su teléfono y revisó los mensajes de Sofía del día. Los leyó con nuevos ojos, buscando entre líneas. Qué emocionante lo de esta noche. Roberto me contó que será una cena muy importante. ¿Cuándo había hablado Roberto con Sofía sobre la importancia de la cena? Él no había mencionado esa conversación a Valentina. He estado practicando toda la semana. ¿Practicando con quién? ¿Cuántas veces había visto a Roberto durante esa semana? ¿Qué te vas a poner? Quiero asegurarme de que coordinemos bien. ¿Por qué era importante que coordinaran? ¿Desde cuándo Sofía se preocupaba tanto por su apariencia en las cenas de negocios de Roberto? Valentina dejó el teléfono sobre el tocador y cerró los ojos. 15 años de matrimonio. 15 años de confianza absoluta. 15 años de haber construido su identidad alrededor de ser la esposa de Roberto Mendoza. Desde el estudio llegaba el sonido de la voz de Roberto hablando por teléfono. Su tono era suave, íntimo, completamente diferente al que usaba para los negocios. Valentina se levantó y caminó silenciosamente hacia el pasillo. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta y pudo escuchar fragmentos de la conversación. Fue perfecto esta noche, sí, estuviste increíble, no, ella no sospecha nada, mañana podemos vernos en el departamento. Las palabras flotaron hacia ella como fragmentos de una pesadilla. Valentina se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas amenazaban con fallarle. Te amo también. Llegó la voz de Roberto desde el estudio. El mundo de Valentina Herrera se desmoronó en ese momento. No de manera dramática o violenta, sino con la certeza silenciosa de algo que había estado construyéndose durante mucho tiempo y finalmente había llegado a su conclusión inevitable. Su marido estaba enamorado de su mejor amiga. Y ella había sido la última en enterarse. Valentina permaneció inmóvil en el pasillo durante varios minutos después de que la llamada terminó, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas del penthouse. Los claxones distantes, el murmullo del tráfico, la vida que continuaba su curso normal mientras la suya se desintegraba silenciosamente. Cuando finalmente se movió, lo hizo con una calma extraña, casi mecánica. Regresó a su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido, y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su teléfono y comenzó a revisar los mensajes de las últimas semanas con nueva perspectiva.
Roberto había llegado tarde a casa 17 veces en el último mes. Sofía había cancelado 4 almuerzos con excusas de trabajo urgente. Había habido 3 cenas de negocios donde Valentina no había sido invitada porque sería demasiado técnico y aburrido para ti, amor. Los patrones estaban ahí, claros como el agua, esperando a que alguien los conectara. Y ella había sido demasiado confiada, demasiado cómoda en su burbuja de privilegio, para verlos. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Roberto venía hacia la habitación. Valentina guardó rápidamente el teléfono y fingió estar revisando una revista de decoración. ¿Aún despierta?, preguntó Roberto, aflojándose la corbata mientras entraba a la habitación. Solo revisando algunas ideas para la remodelación del baño de visitas, mintió Valentina, sorprendida por lo natural que sonó su voz. Roberto asintió distraídamente y comenzó a desvestirse. Fue una noche excelente. Creo que realmente impresionamos a los japoneses. Sofía estuvo muy profesional, comentó Valentina, observando cuidadosamente la reacción de su marido. Por un momento, Roberto se detuvo. Solo fue una fracción de segundo, pero Valentina lo notó. Una tensión casi imperceptible en sus hombros, una pausa en el movimiento de sus manos mientras doblaba la camisa. Sí, es una traductora excelente. Muy dedicada a su trabajo. La palabra dedicada flotó en el aire con un peso que no debería haber tenido. Valentina sintió una acidez en el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. Me alegra que tengamos amigas tan confiables, dijo, cargando la palabra confiables con la misma intencionalidad que Roberto había usado con dedicada. Roberto la miró por primera vez desde que había entrado a la habitación. Sus ojos se encontraron en el espejo del tocador, y por un momento Valentina vio algo que podría haber sido culpa, o tal vez solo paranoia proyectada. Claro, murmuró él, dirigiéndose al baño. Nos vamos a dormir temprano. Mañana tengo una junta importante. Cuando Roberto salió del baño, Valentina ya estaba acostada con las luces apagadas, fingiendo dormir. Él se metió en la cama y en pocos minutos su respiración se volvió profunda y regular. Pero Valentina permaneció despierta toda la noche, mirando el techo y reconstruyendo mentalmente los últimos 2 años de su matrimonio. El viaje de Roberto a Tailandia donde había comprado los elefantes. Había sido un viaje de negocios, pero cuando regresó, mencionó que Sofía había estado trabajando con él en las negociaciones preliminares desde México. ¿Cuántas horas habían pasado hablando por teléfono? ¿Cuántas videoconferencias nocturnas había interpretado como dedicación profesional? La remodelación del departamento de Sofía 6 meses atrás. Roberto había insistido en recomendarle a su arquitecto, había supervisado personalmente algunos detalles. Solo quiero asegurarme de que un amigo de la familia reciba el mejor servicio, había dicho. Los regalos. Roberto siempre había sido generoso con los regalos, pero últimamente Valentina había notado cargos extraños en las tarjetas de crédito. Una joyería en la zona rosa. Una boutique exclusiva en Mazarik. Cuando preguntó, Roberto había dicho que eran regalos corporativos para clientes importantes. Clientes importantes. Como Sofía. Cuando amaneció, Valentina se levantó con una determinación que no había sentido en años. Roberto ya se había ido a la oficina, dejando solo una nota sobre la mesa del desayuno: llegaré tarde hoy. Cenaremos fuera mañana. R. Ni siquiera amor o cariño. Solo R. Valentina desayunó lentamente, saboreando cada bocado como si fuera su última comida, como la esposa ingenua que había sido. Porque sabía que, sin importar lo que descubriera ese día, no podría regresar a la ignorancia cómoda que había sido su refugio durante tanto tiempo. A las 10 de la mañana, llamó a Sofía. Vale. ¿Cómo amaneciste? Anoche fue increíble, ¿verdad? La voz de Sofía sonaba demasiado animada, demasiado forzada. Sí, muy exitosa la cena. Oye, ¿podemos vernos más temprano hoy? Tengo algunas ideas para mi fiesta de cumpleaños.
Hubo una pausa pequeña pero perceptible. Claro, ¿dónde quieres que nos veamos? En el café de Masaryk, ya sabes cuál. El que tiene la terraza bonita. Otra pausa. Perfecto, a las 11:30. Perfecto. Valentina eligió su ropa cuidadosamente esa mañana. Un conjunto de pantalón y blazer color beige, elegante pero no intimidante. Quería que Sofía se sintiera cómoda, confiada. Las personas confiadas cometen errores. El café en Avenida Masaryk era uno de esos lugares diseñados para ver y ser visto. Ubicado en el corazón de la zona comercial más exclusiva de Polanco, atraía a esposas de empresarios, ejecutivas de alto nivel y socialites que convertían el desayuno en un evento social. Era el tipo de lugar donde Valentina y Sofía habían tenido cientos de conversaciones a lo largo de los años, compartiendo secretos, planes y los detalles íntimos de sus vidas. Valentina llegó 15 minutos temprano y eligió una mesa en la terraza desde donde podía observar la entrada. Ordenó un café americano y esperó, observando a las otras mujeres que desayunaban a su alrededor. Mujeres como ella, que habían construido sus identidades alrededor de los éxitos de sus maridos, que medían su valor por la estabilidad de sus matrimonios. ¿Cuántas de ellas estaban viviendo la misma mentira? Sofía llegó exactamente a tiempo, vestida con unos jeans ajustados y una blusa blanca que realzaba su figura. Se veía relajada, natural, hermosa de esa manera sin esfuerzo que siempre había admirado en su amiga. «Qué bien que pudiéramos adelantar el encuentro», dijo Sofía, dándole un beso en la mejilla a Valentina antes de sentarse. «Tengo una tarde muy ocupada». «¿Trabajo?», preguntó Valentina casualmente. «Sí, una reunión con un cliente nuevo. Muy demandante». Sofía evitó el contacto visual directo, algo inusual en ella. Ordenaron sus bebidas y pasaron los primeros 20 minutos hablando de temas superficiales, el clima, la nueva temporada de una serie que ambas seguían, los chismes del club social. Pero Valentina observaba cada expresión, cada gesto, cada palabra elegida. «Anoche te veías radiante», comentó Valentina finalmente. «Ese vestido azul te quedaba precioso». «¿Es nuevo?». Sofía se sonrojó ligeramente. «Sí, lo compré la semana pasada. Pensé que era importante verme profesional para los inversionistas». «¿En qué boutique lo conseguiste?». «Me encantó el corte». «En una tienda en Santa Fe». «No recuerdo el nombre exacto». «Mentira». Sofía tenía una memoria fotográfica para las tiendas y siempre recordaba exactamente dónde había comprado cada prenda. Era uno de sus talentos más irritantes y admirables. «¿Y esa cadena dorada que llevabas, también es nueva?». Esta vez el sonrojo fue más pronunciado. Sofía se llevó instintivamente la mano al cuello, donde la cadena estaba oculta bajo la blusa. Es un regalo. De un cliente agradecido». «Qué bonito detalle». ¿Era el elefante dorado? Sofía se quedó inmóvil por completo. Sus ojos se agrandaron ligeramente y Valentina pudo ver el momento exacto en que su amiga se dio cuenta de que había sido descubierta. Sí, es un elefante. Supuestamente trae buena suerte. Como el de Roberto, dijo Valentina suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. A su alrededor, las conversaciones de otras mesas continuaban normalmente, pero entre ellas se había creado una burbuja de tensión que parecía comprimir el aire. Sofía abrió la boca varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba su taza de café. «Vale, yo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valentina, manteniendo su voz calmada y controlada. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevan juntos?». Sofía cerró los ojos por un momento, como si esperara que cuando los abriera, esta conversación hubiera sido solo un mal sueño. «Valentina, por favor, no es lo que piensas». «¿2 años? ¿Desde el viaje a Tailandia?». La expresión de Sofía confirmó la sospecha antes de que pudiera decir una palabra.
Oh, Dios mío, murmuró Sofía, llevándose las manos a la cara. Vale, yo nunca quise que pasara esto. Nunca fue planeado. Simplemente, ocurrió. Valentina sintió una extraña sensación de alivio mezclada con devastación. Por fin tenía la confirmación de lo que su instinto había estado gritándole. Ya no tenía que dudar de su percepción o cuestionar su cordura. ¿Lo amas?, preguntó, sorprendida por lo directa que sonó la pregunta. Sofía levantó la vista, y por primera vez en la conversación, fue completamente honesta. Sí. Lo amo. Las palabras cortaron el aire como cristal roto. Valentina sintió algo físico en el pecho, como si alguien hubiera introducido una mano y estuviera apretando su corazón. ¿Y él te ama a ti? Sí. La respuesta fue apenas un susurro. Valentina asintió lentamente, procesando información que ya conocía pero que ahora tenía la brutal claridad de la confirmación. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Sofía respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 2 años. Comenzó como trabajo, realmente. Las traducciones, las llamadas largas sobre los contratos internacionales. Roberto estaba estresado por la expansión, y yo estaba ahí. Escuchándolo, apoyándolo, entendiendo partes de su vida que yo no entendía, completó Valentina. No era culpa tuya, vale. Tú no tenías por qué entender los detalles técnicos de sus negocios. Pero yo sí, y eso nos dio algo de qué hablar, algo que compartir. Y después de un tiempo, comenzamos a hablar de otras cosas. Sus frustraciones, sus sueños, sus miedos. Sus problemas matrimoniales. Sofía sintió miserablemente. Al principio solo era amistad. Te lo juro. Pero después del viaje a Tailandia, cuando tuvimos que trabajar tan intensamente juntos a distancia, algo cambió. Y cuando regresó, se habían enamorado. Tratamos de resistirnos, vale. En serio lo intentamos. Roberto se sentía terrible por traicionarte, y yo me odiaba por traicionar nuestra amistad. Pero lo que sentíamos era más fuerte que nosotros. Valentina observó a su ex mejor amiga con una curiosidad casi científica. Sofía se veía genuinamente angustiada, como si realmente creyera que había sido víctima de las circunstancias en lugar de una participante activa en la destrucción de un matrimonio de 15 años. ¿Tienen un apartamento juntos? Sí. Roberto lo rentó hace 6 meses. En la Roma Norte. Por supuesto. La Roma Norte era el barrio de moda, lleno de artistas, intelectuales y profesionales jóvenes. El tipo de lugar donde una pareja adúltera podría pasar desapercibida entre la bohemia urbana. ¿Van a casarse? Sofía vaciló. Él dice que está esperando el momento adecuado para pedirte el divorcio. Que quiere asegurarse de que estés bien, de que no sufras más de lo necesario. Valentina casi se rió ante la ironía. Roberto quería protegerla del sufrimiento mientras la había estado traicionando durante 2 años. ¿Qué tan seguido se ven? Casi todos los días. La admisión salió como una confesión forzada. Él viene al apartamento después del trabajo, o yo voy a verlo durante el almuerzo. Los fines de semana cuando tú tienes tus compromisos sociales. Todos esos almuerzos con las damas del club. Todas esas tardes de compras o sesiones de spa que Roberto había encourajeado tan entusiastamente. No había sido consideración hacia sus intereses, había sido una oportunidad para estar con Sofía. Y yo, dijo Valentina lentamente, he estado facilitándoles todo este tiempo. Sofía no pudo sostener su mirada. Vale, perdóname. Por favor. Nunca quisimos lastimarte. Roberto realmente te quiere, solo que ya no está enamorado de ti. ¿Y yo? ¿Tú qué? Yo sabía que era horrible lo que estábamos haciendo, pero no podía detenerme. Roberto es diferente conmigo, vale. Es divertido, apasionado, vulnerable.
Conmigo puede ser el mismo sin preocuparse por mantener una imagen perfecta. Las palabras fueron como bofetadas sucesivas. No solo le estaban robando a su marido, le estaban explicando por qué él era mejor con la otra mujer. ¿Y qué soy yo en todo esto?, preguntó Valentina. ¿La esposa aburrida que no lo entiende? ¿La obligación que mantiene por lástima? No, vale, no es así. Entonces, ¿cómo es? Sofía luchó por encontrar palabras que no sonaran completamente crueles. Roberto dice que tú eres una parte importante de su vida, de su estabilidad. Que representas todo lo que ha construido y logrado. Pero conmigo puedes soñar con quien podría ser. Ahí estaba la verdad brutal. Valentina era el pasado y el status quo. Sofía era el futuro y la pasión. ¿Saben otros? ¿Qué quieres decir? ¿Saben otros sobre ustedes? ¿Sus amigos, colegas, la gente del club? Sofía negó con la cabeza vigorosamente. Hemos sido muy cuidadosos. Solo nosotros sabemos. Otra mentira, aunque tal vez Sofía no se diera cuenta. En círculos sociales como los suyos, los secretos tenían vida propia. Alguien siempre sabía algo. Las esposas especulaban, los choferes observaban, los meseros escuchaban conversaciones susurradas en restaurantes caros. ¿Cuándo van a decírmelo oficialmente? Roberto quería esperar hasta después de tu cumpleaños. No quería arruinar tu celebración. ¡Qué considerado! Su marido quería asegurarse de que ella pudieran fingir felicidad matrimonial una vez más antes de admitir que todo había sido una mentira. Valentina se recostó en su silla y observó el tráfico de Masaryk. Mujeres elegantes cargando bolsas de diseñador, ejecutivos hablando por teléfono, la vida normal de una ciudad que no sabía que el mundo de una persona se había terminado hace 30 minutos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía con voz pequeña. Valentina la miró directamente a los ojos por primera vez desde que la conversación había comenzado. No lo sé. Era la primera respuesta completamente honesta que había dado en toda la mañana. Vale, por favor, no hagas nada precipitado. Roberto realmente quiere manejar esto de la manera correcta. Él te respeta demasiado para lastimarte innecesariamente. Valentina sintió algo caliente y amargo subiendo por su garganta. ¿Respeto? ¿Roberto la respetaba mientras se acostaba con su mejor amiga durante 2 años? Tengo que irme, dijo Valentina, levantándose abruptamente. Vale, espera. No. Valentina dejó dinero sobre la mesa para cubrir la cuenta. Necesito tiempo para pensar. Sofía se levantó también, luciendo desesperada. ¿Podemos hablar mañana? Después de que hayas procesado todo esto. Valentina la miró como si fuera una extraña, lo cual, se dio cuenta, era exactamente lo que Sofía había sido durante los últimos 2 años. No creo que tengamos mucho más de qué hablar. Salió del café sin mirar atrás, pero pudo sentir los ojos de Sofía siguiéndola hasta que desapareció entre la multitud de Masaryk. Valentina caminó sin rumbo durante 1 hora, procesando la conversación y todo lo que implicaba. Pasó por las boutiques donde había gastado miles de pesos en ropa para impresionar a un marido que ya no la veía. Pasó por la joyería donde Roberto había comprado probablemente los regalos para Sofía. Pasó por el banco donde tenían cuentas conjuntas que él podría estar usando para financiar su nueva vida. Finalmente se detuvo en un pequeño parque y se sentó en una banca bajo la sombra de un jacarandá. A su alrededor, la vida continuaba normalmente, madres empujando carriolas, ancianos jugando dominó, niños corriendo entre los árboles. Por primera vez en 15 años, Valentina se sintió completamente sola. No tenía trabajo al cual regresar, no tenía carrera que hubiera mantenido durante su matrimonio, no tenía independencia financiera real. Su vida entera había sido construida alrededor de ser la señora de Roberto Mendoza. ¿Qué quedaba de Valentina Herrera cuando se quitaba ese título? Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto: llegaré tarde hoy. Junta importante con inversionistas.
Te amo. Te amo. Las palabras que le había dicho a Sofía la noche anterior por teléfono. Valentina escribió una respuesta: entiendo. Que tengas una buena reunión. No escribió te amo también. Por primera vez en 15 años, no pudo hacerlo. Esa tarde, cuando regresó al Penthouse, Valentina se dirigió al estudio de Roberto. Sabía que él no regresaría hasta muy tarde, lo cual le daba tiempo para explorar sin ser interrumpida. Roberto era obsesivamente organizado con sus documentos de negocios, pero sorprendentemente descuidado con su vida personal. En el segundo cajón de su escritorio, Valentina encontró estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no conocía. Una tarjeta que había sido usada para pagar el apartamento en la Roma Norte, cenas en restaurantes románticos, joyería, ropa, viajes de fin de semana a Valle de Bravo y Cuernavaca. 2 años de vida secreta documentados en recibos de tarjeta de crédito. En la parte de atrás del mismo cajón, encontró una pequeña caja de joyería. Dentro había un anillo de compromiso. No cualquier anillo, un solitario de diamante en platino, elegante y moderno. El tipo de anillo que Roberto sabía que Sofía preferiría sobre el anillo tradicional y conservador que le había dado a Valentina 15 años atrás. Valentina sostuvo el anillo a la luz, observando cómo el diamante fragmentaba la luz del atardecer en pequeños arcoíris. Era hermoso. Probablemente había costado más que su anillo original. Roberto ya había tomado su decisión. Solo estaba esperando el momento apropiado para ejecutarla. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y regresó a la sala principal. El Penthouse se sentía como un museo ahora, lleno de objetos hermosos que representaban una vida que ya no existía realmente. Se sirvió una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon que Roberto había seleccionado cuidadosamente para su cava, y se sentó frente a los ventanales que daban al bosque de Chapultepec. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces comenzando a encenderse mientras caía la noche. Somewhere en esa vastedad urbana, su marido estaba con otra mujer, probablemente planeando cómo deshacerse gentilmente de la esposa que había dejado de amar. Y esa otra mujer, que había sido su confidente más cercana, estaba ayudándolo a encontrar las palabras menos crueles para destruir su vida. Valentina bebió su vino lentamente, saboreando la ironía amarga. Durante 15 años había sido la esposa perfecta, la compañera ideal, la mujer que había sacrificado sus propias ambiciones para apoyar las de su marido. Y su recompensa era ser descartada con elegancia cuando ya no era necesaria. Pero mientras observaba la ciudad, algo comenzó a cambiar en su interior. La devastación inicial estaba siendo reemplazada por algo más frío, más enfocado. Ira. No la ira ciega y destructiva de los celos, sino la ira clara y calculada de una mujer que finalmente había despertado de un sueño de 15 años y se daba cuenta de cuánto había perdido. Roberto y Sofía habían planeado cuidadosamente su traición. Habían tomado precauciones, habían sido discretos, habían protegido sus reputaciones mientras demolían la suya. Pero habían cometido un error fundamental, habían subestimado a Valentina Herrera. La mujer que había sido una periodista ambiciosa antes de convertirse en esposa. La mujer que había aprendido a navegar los círculos sociales más complicados de México. La mujer que entendía mejor que nadie el poder de la información y la percepción pública. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa cerca de medianoche, encontró a Valentina leyendo tranquilamente en la cama. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó, dándole un beso en la frente con la misma ternura mecánica de siempre. Tranquilo. Almorcé con Sofía para planear mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Qué tienen planeado? Algo especial, respondió Valentina, cerrando su libro y sonriéndole a su marido. Va a ser una celebración que nadie olvidará. Roberto sonrió de vuelta, sin notar que la sonrisa de su esposa no llegaba a sus ojos. Me alegra que estés emocionada, dijo, dirigiéndose al baño. Te mereces una fiesta hermosa. Sí, pensó Valentina mientras apagaba la luz de la lámpara.
Se merecía muchas cosas que no había recibido en mucho tiempo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Los siguientes 5 días pasaron como una actuación teatral cuidadosamente orquestada. Valentina despertaba cada mañana, preparaba el desayuno para Roberto, intercambiaba los comentarios superficiales de siempre y lo despedía con un beso en la mejilla cuando se iba a trabajar. Para cualquier observador externo, los Mendoza continuaban siendo la pareja perfecta de Polanco. Pero internamente, Valentina había comenzado una investigación meticulosa de su propia vida. Durante las horas que Roberto pasaba en la oficina, o más probablemente en el apartamento de la Roma Norte con Sofía, Valentina revisaba cada documento financiero al que tenía acceso. Descubrió que la mayoría de sus bienes estaban a nombre de Roberto o de sus empresas. La casa de Valle de Bravo, el penthouse de Polanco, las cuentas de inversión, incluso el automóvil que manejaba estaba registrado bajo el nombre de la empresa textil. En 15 años de matrimonio, había firmado docenas de documentos sin leerlos cuidadosamente, confiando en que Roberto protegería sus intereses mutuos. Ahora se daba cuenta de que había firmado su propia vulnerabilidad financiera. Pero Valentina no se dejó hundir por el pánico. En cambio, comenzó a hacer llamadas discretas. ¿Alejandra? Soy Valentina Mendoza. Sí, hace mucho que no hablamos. Oye, necesito una consulta legal muy confidencial. Alejandra Ruiz había sido su compañera en la Universidad de Periodismo, pero había estudiado Derecho después de graduarse. Ahora era socia de un bufete especializado en derecho familiar y tenía reputación de ser implacable en casos de divorcio complicados. Se reunieron en un café discreto en la Condesa, lejos de los círculos sociales de Polanco donde Valentina podría ser reconocida. Vale, te ves terrible, fue lo primero que dijo Alejandra cuando se sentaron. ¿Qué está pasando? Valentina le contó todo, la traición, los años de engaños, la situación financiera precaria en la que se encontraba. Alejandra escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta. Es un caso clásico, dijo Alejandra finalmente. Esposo exitoso, esposa dependiente, amante estratégica. He visto esto docenas de veces. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, no muchas. México no tiene leyes de patrimonio conyugal tan favorables como otros países. Si la mayoría de los bienes están a nombre de Roberto o sus empresas, será difícil reclamar una parte significativa. Valentina sintió que su estómago se contraía. ¿Entonces voy a quedar con nada? No necesariamente. Hay algunas estrategias que podemos explorar. Alejandra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero necesito preguntarte algo importante, ¿qué tan dispuesta estás a pelear? ¿Y qué tan limpio quieres mantener este proceso? ¿Qué quieres decir? Roberto tiene una reputación que proteger, un negocio que mantener, relaciones sociales y comerciales que preservar. Esas cosas tienen valor y ese valor puede ser negociable. Valentina entendió inmediatamente. Alejandra no estaba hablando de extorsión exactamente, sino de usar la información como moneda de cambio. ¿Qué necesitarías para construir un caso fuerte? Evidencia. Documentación de la relación extramarital, pruebas de que Roberto ha estado usando recursos matrimoniales para financiar su aventura, cualquier comunicación que demuestre intención de engaño. Tengo acceso a sus computadoras, sus teléfonos cuando los deja por ahí, sus documentos financieros. Cuidado, advirtió Alejandra. Cualquier evidencia obtenida ilegalmente no será válida en corte. Pero si la información llega a ti de manera coincidental, eso es diferente. Pasaron 2 horas discutiendo estrategias legales y extralegales. Cuando se despidieron, Valentina tenía una lista mental de lo que necesitaba hacer. Los siguientes días se convirtieron en una operación de espionaje doméstico. Valentina aprovechaba cada momento que Roberto estaba fuera de casa para fotografiar documentos, revisar sus dispositivos y documentar evidencia de la relación con Sofía. En su laptop personal, encontró carpetas llenas de fotos de sus viajes románticos.
Roberto y Sofía en Valle de Bravo, abrazados junto al lago. En Cuernavaca, compartiendo una comida íntima en una terraza privada. En el apartamento de la Roma Norte, fotos que claramente habían sido tomadas por ellos mismos en momentos de intimidad. Era devastador ver la evidencia visual de cuán feliz se veía Roberto con Sofía. En esas fotos, él tenía una expresión que Valentina no había visto en años, genuina alegría, relajación, pasión. Pero también documentó meticulosamente cada imagen, cada fecha, cada ubicación. En el teléfono de Roberto, que él ocasionalmente dejaba cargando en la cocina, encontró meses de mensajes de texto entre él y Sofía. Conversaciones que alternaban entre lo práctico, a qué hora llegas al apartamento, y lo romántico, no puedo dejar de pensar en ti. Pero lo más revelador fueron los mensajes sobre Valentina. Como estuvo la cena benéfica, había escrito Sofía una noche. Aburrida como siempre. Vale se emocionó con la subasta, pero no entiende que esos eventos son más sobre networking que sobre caridad real. ¿Crees que sospecha algo? Para nada. Está demasiado cómoda en su burbuja para notar lo que pasa en el mundo real. A veces me siento mal por ella. No te sientas mal. Vale tiene una buena vida. Solo no es la vida que quiero compartir para siempre. Cada mensaje era como una pequeña puñalada, pero Valentina los documentó todos con la precisión de la periodista que había sido. Mientras tanto, mantenía su rutina normal. Asistía a las juntas del club, organizaba las cenas sociales de Roberto, sonreía en los eventos públicos. Pero ahora cada sonrisa era calculada, cada conversación era una oportunidad para recopilar información. En una cena con otros empresarios textiles, Valentina escuchó rumores sobre problemas en la expansión asiática de Roberto. Aparentemente, algunos inversionistas estaban preocupados por los costos elevados y los retrasos en los contratos. El problema, comentó discretamente uno de los competidores de Roberto, es que Roberto está demasiado distraído últimamente. Se rumorea que tiene problemas personales. Interesante. Así que la aventura de Roberto no solo afectaba su matrimonio, sino también su reputación profesional. Valentina también comenzó a hacer llamadas sutiles a contactos en los medios. Su carrera periodística había sido breve, pero había dejado conexiones valiosas. Algunos de sus ex colegas ahora ocupaban posiciones importantes en televisión, radio y medios digitales. ¿Mariana? Soy Valentina Herrera, bueno, Valentina Mendoza ahora. Sí, la esposa de Roberto. Oye, tengo curiosidad por algo. ¿Ustedes aún contratan freelances para programas especiales? Mariana Delgado era productora de Buenos Días México, un programa matutino de TV Azteca que tenía ratings respetables pero no espectaculares. Era el tipo de programa que ocasionalmente necesitaba conductoras invitadas o segmentos especiales para aumentar su audiencia. Por supuesto, siempre estamos buscando nuevas voces. ¿Por qué? ¿Estás pensando en regresar a los medios? Tal vez. He estado considerando retomar mi carrera. ¿Y Roberto qué opina de eso? Valentina sonrió amargamente. Roberto está muy ocupado con sus propios proyectos últimamente. Se reunieron para almorzar al día siguiente. Mariana era una mujer energética de 40 años que había construido su carrera en televisión a base de instinto y determinación. Te voy a ser honesta, Vale. El programa necesita algo nuevo. Los ratings han estado bajando y necesitamos contenido que genere conversación. ¿Qué tipo de contenido? Historias reales, drama humano, cosas que la gente pueda relacionar. El público está cansado de las mismas celebridades y los mismos escándalos políticos. Quieren historias de personas normales enfrentando situaciones extraordinarias. Una idea comenzó a formarse en la mente de Valentina. Una idea audaz, arriesgada y potencialmente devastadora. ¿Qué opinarías de un segmento sobre matrimonios en crisis? Desde la perspectiva de mujeres que han tenido que reconstruir sus vidas después de traiciones.
Mariana se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Estarías dispuesta a hablar de tu propia experiencia? Tal vez. Si el enfoque fuera el correcto. Roberto sabe que estás considerando esto. Roberto está a punto de descubrir muchas cosas que no sabía sobre mí. Regresaron al penthouse esa tarde. Valentina se dirigió a su vestidor y se observó en el espejo de cuerpo completo. La mujer que la miraba desde el reflejo había cambiado en las últimas 2 semanas. Había una dureza nueva en sus ojos, una determinación que había estado dormida durante 15 años. Esa noche, durante la cena, Roberto mencionó casualmente que tendría que viajar a Guadalajara la siguiente semana. ¿Negocios?, preguntó Valentina. Sí, hay algunos problemas con la planta de producción que necesito resolver personalmente. Otra mentira. Valentina había revisado el calendario de la empresa y no había viajes programados a Guadalajara. Pero había encontrado reservaciones en un hotel boutique en Valle de Bravo para el mismo fin de semana, a nombre de señor y señora Ramírez. Roberto y Sofía iban a tener su escapada romántica fingiendo que él estaba en un viaje de negocios. ¿Cuántos días estarás fuera? Probablemente 3 o 4 días. Dependiendo de qué tan complicado sea resolver los problemas. Entiendo. Valentina cortó delicadamente su pollo al vino tinto. Tal vez aproveche para hacer algunas cosas que he estado posponiendo. ¿Cómo qué? Oh, nada importante. Solo algunos proyectos personales. Después de la cena, mientras Roberto revisaba emails en su estudio, Valentina hizo una llamada. ¿Mariana? Soy Valentina. Sí, he estado pensando en nuestra conversación. ¿Qué tan rápido podrían ustedes organizar una entrevista especial? ¿Qué tienes en mente? Una revelación en vivo. Algo que garantice que la gente hable del programa durante semanas. ¿Qué tan grande sería esta revelación? Valentina miró hacia el estudio donde Roberto fingía trabajar mientras probablemente enviaba mensajes de amor a Sofía. Lo suficientemente grande para cambiar mi vida para siempre. ¿Cuándo? El próximo viernes. Cuando mi esposo esté fuera de la ciudad. Pasaron los siguientes días refinando los detalles. Mariana estaba intrigada pero nerviosa por las implicaciones legales de lo que Valentina estaba proponiendo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto público?, preguntó durante una de sus reuniones de planificación. Una vez que salga al aire, no hay manera de retractarse. He estado pensando en eso, respondió Valentina. Durante 15 años he mantenido en privado todo lo importante de mi vida. Mi carrera, mis opiniones, mis sentimientos. He sido la esposa perfecta que nunca hace olas. ¿Y ahora? Ahora quiero hacer un tsunami. El jueves por la noche, Roberto hizo su maleta para el supuesto viaje a Guadalajara. Valentina lo observó empacar cuidadosamente ropa casual y elegante, incluida una camisa que ella nunca le había visto usar. «Necesitas que te lleve al aeropuerto», ofreció. «No, Jesús me llevará temprano». Por supuesto. Jesús lo llevaría al aeropuerto, donde Roberto tomaría un vuelo a Guadalajara, después tomaría otro vuelo de conexión de regreso a la Ciudad de México y finalmente conduciría a Valle de Bravo. Una cortada elaborada para un fin de semana romántico. «Que tengas buen viaje», dijo Valentina, dándole un beso en la mejilla. «Gracias, amor. Nos vemos el lunes». Esa noche, Valentina casi no durmió. No por tristeza o ansiedad, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. El viernes por la mañana se despertó temprano y se preparó cuidadosamente. Eligió un vestido azul marino que la hacía ver profesional pero accesible, se maquilló de manera natural y se peinó con un estilo clásico que proyectaba seriedad. A las 9 de la mañana, Jesús la llevó a los estudios de TV Azteca. «¿Va a estar en televisión, señora?», preguntó Jesús mientras navegaba en el tráfico matutino. «Sí, Jesús. Voy a estar en televisión». ¿El señor Roberto sabe? Valentina observó la ciudad a través de la ventana.
El señor Roberto se va a enterar junto con todos los demás. Los estudios de televisión eran un mundo que Valentina no había visitado en 15 años, pero el ambiente le resultaba familiar. La energía frenética de los productores, los técnicos ajustando luces y cámaras, el nerviosismo palpable antes de salir al aire. Mariana la recibió personalmente y la llevó a maquillaje. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras una maquillista trabajaba en el rostro de Valentina. Sorprendentemente, no, respondió Valentina. Me siento libre. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿Las fotos, los documentos? Valentina tocó la carpeta que había traído consigo. Todo está aquí. ¿Y estás segura de que quieres mostrar todo? Mariana, mi esposo y mi mejor amiga han estado riéndose de mí durante 2 años. Han hecho planes para mi futuro sin consultarme. Han gastado dinero que consideraba nuestro en construir una vida secreta juntos. Valentina miró su reflejo en el espejo del tocador. Creo que es hora de que yo tome algunas decisiones sin consultarlos. 30 minutos antes de salir al aire, recibió un mensaje de texto de Sofía. ¿Cómo estás, Vale? ¿Quieres que almorcemos hoy? Valentina escribió de vuelta, estoy ocupada hoy, pero enciende la televisión a las 10. Canal 7. Va a ser interesante. Después envió un mensaje similar a Roberto, espero que tu viaje de negocios esté yendo bien. Asegúrate de ver televisión esta mañana. Tengo una sorpresa. A las 9:55 de la mañana, Valentina se sentó frente a las cámaras del estudio principal de Buenos Días, México. Las luces eran más brillantes de lo que recordaba, pero su nerviosismo había sido reemplazado por una calma extraña. El conductor principal, Eduardo Santana, la presentó al público. Esta mañana tenemos con nosotros a Valentina Herrera, una mujer que ha decidido compartir una historia muy personal que estamos seguros resonará con muchas de nuestras televidentes. Valentina, gracias por acompañarnos. Gracias por darme este espacio, Eduardo. Cuéntanos por qué decidiste venir al programa hoy. Valentina respiró profundamente y miró directamente a la cámara principal. En algún lugar de la ciudad, Roberto estaba probablemente desayunando con Sofía en Valle de Bravo. En unos minutos, eso iba a cambiar para siempre. Vengo a hablar sobre algo que le pasa a miles de mujeres mexicanas todos los días, pero que raramente se discute abiertamente, qué hacer cuando descubres que tu matrimonio ha sido una mentira. La cámara se acercó ligeramente a Valentina mientras continuaba. Durante 15 años fui la esposa perfecta. Dejé mi carrera como periodista para apoyar a mi esposo, mantuve su hogar, organicé sus eventos sociales, sonreí en todas las fotos. Creí que estábamos construyendo una vida juntos. Eduardo se inclinó hacia adelante, captando inmediatamente el drama humano que se desarrollaba. ¿Y qué cambió esa percepción? Hace 2 semanas descubrí que mi esposo, Roberto Mendoza, dueño de Textiles Mendoza, ha mantenido una relación amorosa con mi mejor amiga durante los últimos 2 años. El estudio se quedó completamente silencioso. Valentina pudo ver a los camarógrafos intercambiando miradas, a los productores hablando urgentemente por sus auriculares. Eso debe haber sido devastador, comentó Eduardo con genuina empatía. Lo fue. Pero lo que me resultó más devastador fue darme cuenta de cuántas señales había ignorado, cuántas veces había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Valentina abrió la carpeta que había traído consigo. Mi esposo pensó que era suficientemente inteligente para mantener su doble vida en secreto. Pero cometió el error de subestimar a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. Mostró la primera fotografía, Roberto y Sofía abrazados en Valle de Bravo. Esta foto fue tomada hace 3 meses durante un supuesto viaje de negocios. La cámara hizo zoom a la imagen mientras Valentina continuaba mostrando evidencia. Aquí están los recibos de las cenas románticas en restaurantes caros. Aquí el contrato de renta del apartamento que comparten en la Roma Norte.
Y ésta sostuvo en alto una foto del anillo de compromiso que había encontrado en el escritorio de Roberto. Es la propuesta de matrimonio que mi esposo estaba planeando hacerle a mi ex mejor amiga. El teléfono del estudio comenzó a sonar constantemente. Eduardo parecía atónito pero profesionalmente emocionado por el rating que esto generaría. Valentina, ¿por qué decidiste hacer esto público? ¿Por qué no manejar esto privadamente? Porque durante 2 años, mientras yo mantenía la dignidad y discreción que se supone debe tener una buena esposa mexicana, ellos estuvieron riéndose de mi ingenuidad. Porque Roberto gastó nuestro dinero matrimonial en financiar su aventura amorosa. Y porque me di cuenta de que mi silencio solo los protegía a ellos. Valentina miró directamente a la cámara. Roberto, si estás viendo esto desde Guadalajara, o desde donde realmente estés, quiero que sepas que encontré todo. Las fotos, los mensajes, los documentos financieros, el anillo. Todo. El programa cortó a comerciales, pero Valentina sabía que el daño ya estaba hecho. En los estudios, el ambiente era eléctrico. Los productores hablaban excitadamente sobre la respuesta en redes sociales, que aparentemente había sido inmediata y masiva. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana durante el corte comercial. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años y finalmente pudiera exhalar. Cuando regresaron al aire, Eduardo había preparado preguntas más profundas. Valentina, muchas mujeres en situaciones similares eligen quedarse calladas para proteger su estabilidad económica o su posición social. ¿No te preocupa las consecuencias de hablar públicamente? ¿Qué estabilidad, Eduardo? ¿Qué posición social? Todo lo que pensé que tenía estaba construido sobre mentiras. Mi esposo ya había tomado la decisión de dejarme, solo estaba esperando el momento conveniente para él. Valentina se enderezó en su silla. Las mujeres mexicanas han sido condicionadas a creer que nuestra dignidad depende de mantener las apariencias, de no hacer escándalos, de proteger la reputación de los hombres que nos traicionan. Pero ¿qué hay de nuestra propia reputación? ¿Qué hay de nuestro derecho a la verdad? Los teléfonos del programa no paraban de sonar. Eduardo anunció que estaban recibiendo cientos de llamadas de mujeres que querían compartir historias similares. ¿Qué mensaje les darías a esas mujeres? Que confíen en sus instintos. Que hagan preguntas incómodas. Que no sacrifiquen su voz por la comodidad de otros. Y que recuerden que su valor no depende de mantener unido un matrimonio que la otra persona ya decidió destruir. Durante los últimos minutos del programa, Valentina habló sobre sus planes futuros. Voy a regresar al periodismo. Voy a reconstruir la carrera que abandoné. Y voy a usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que se encuentren en situaciones similares. ¿Y Roberto y Sofía? Roberto y Sofía van a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, igual que yo estoy enfrentando las mías. La diferencia es que yo elegí la verdad. Cuando terminó el programa, Valentina tenía 53 llamadas perdidas. 32 de Roberto, 15 de Sofía y 6 de números que no reconocía. También tenía cientos de mensajes de texto, la mayoría de números desconocidos expresando apoyo y admiración por su valentía. Pero había un mensaje que la hizo sonreír. Vale, soy Carmen del club. Todas las mujeres aquí están aplaudiendo. ¿Podemos organizar una conferencia sobre este tema? Muchas de nosotras hemos vivido situaciones similares pero nunca tuvimos el valor de hablar. Mariana se acercó con una expresión de asombro. Vale, esto ha sido increíble. El programa ha sido trending topic en Twitter durante la última hora. Nunca habíamos tenido una respuesta así. ¿Qué significa eso? Significa que acabas de convertirte en una figura pública. ¿Estás preparada para eso? Valentina pensó en la pregunta mientras regresaba al penthouse. ¿Estaba preparada para ser una figura pública? ¿Para que su vida privada fuera discutida en programas de radio, analizada en columnas de periódicos, comentada en redes sociales? Lo extraño era que sí se sentía preparada.
Después de años de silencio cuidadoso, había algo liberador en la idea de vivir públicamente, sin secretos que proteger. Cuando llegó a casa, Roberto ya estaba ahí. Estaba sentado en la sala, aún vestido con la ropa casual que había empacado para Valle de Bravo, con su teléfono en las manos y una expresión que Valentina nunca había visto antes, una mezcla de shock, ira y algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo estuvo Guadalajara?, preguntó Valentina, dejando su bolsa en la mesa de entrada. Roberto la miró durante un largo momento antes de responder. ¿Realmente acabas de destruir mi reputación en Televisión Nacional? ¿Realmente acabo de contar la verdad en Televisión Nacional? Valentina, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Las consecuencias que esto va a tener. Ella se sentó en el sillón frente a él, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre ellos. Claro que lo sé. Probablemente voy a perder este penthouse, la casa de Valle de Bravo, la mayoría de nuestros bienes compartidos. Voy a tener que empezar de cero a los 43 años. Voy a ser el tema de chismes en los círculos sociales durante meses. Roberto esperó, como si hubiera más. Y voy a sobrevivir. Porque finalmente voy a estar viviendo mi propia vida en lugar de ser un accesorio en la tuya. Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello. ¿Y Sofía? ¿Tenías que involucrarla públicamente también? La pregunta reveló tanto sobre las prioridades de Roberto que Valentina casi se rió. Roberto, Sofía no fue una víctima inocente en esto. Fue una participante activa en la traición. Y sí, merece enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esto va a arruinar su carrera como traductora. Su reputación profesional. Su reputación profesional debería haber sido su preocupación antes de comenzar una aventura con un cliente casado. Roberto se detuvo frente a los ventanales, mirando hacia la ciudad. 15 años, Valentina. 15 años de matrimonio y así es como termina. ¿Con un espectáculo público? Valentina se levantó y se acercó a él. No, Roberto. Nuestro matrimonio terminó hace 2 años cuando decidiste que preferías estar con Sofía. Esto solo es la declaración pública de algo que ya había muerto en privado. Se quedaron en silencio por varios minutos, ambos mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Qué quieres?, preguntó Roberto finalmente. ¿Qué quiero? Del divorcio. Sé que vas a pedir el divorcio. Quiero lo que cualquier persona merecería después de 15 años de matrimonio y 2 años de mentiras. Quiero una división equitativa de los bienes. Quiero pensión alimenticia mientras me restablezco profesionalmente. Y quiero que esto se maneje con la misma transparencia con la que acabo de manejar todo lo demás. Roberto se volvió hacia ella. ¿Y si no estoy de acuerdo? Valentina sonrió por primera vez desde que había llegado a casa. Roberto, después de lo que acaba de pasar en Televisión Nacional, tu poder de negociación no es exactamente fuerte. Puedes cooperar y salvamos los muebles, o puedes pelear y convertir esto en una batalla pública que ninguno de los dos va a ganar. El teléfono de Roberto sonó. Era Sofía. Él miró la pantalla pero no contestó. ¿No vas a contestar?, preguntó Valentina. Debe estar desesperada por hablar contigo. Esto no es un juego, Valentina. Tienes razón. No es un juego. Es mi vida. Y por primera vez en 15 años, voy a ser yo quien decida cómo vivirla. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Roberto se quedó en su estudio, haciendo llamadas hasta muy tarde, probablemente tratando de controlar el daño a su reputación empresarial. Valentina durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Los siguientes días fueron un torbellino de atención mediática, consultas legales y transformaciones personales. El programa de televisión había generado una respuesta sin precedentes, convirtiendo a Valentina en una figura pública instantánea y en el centro de un debate nacional sobre matrimonio, traición
y el derecho de las mujeres a contar sus propias historias. Pero la fama súbita vino con un precio que Valentina no había anticipado completamente. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina del penthouse que sabía pronto tendría que dejar, recibió una llamada de Alejandra. Vale, necesitamos hablar urgentemente. Roberto contrató a Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez era conocido como el carnicero en los círculos legales de la Ciudad de México. Era el abogado que los hombres poderosos contrataban cuando necesitaban destruir completamente a sus exesposas en procedimientos de divorcio. ¿Qué significa eso para nosotras? Significa que Roberto no va a jugar limpio. Vázquez es especialista en encontrar maneras de desacreditar a las mujeres públicamente, de pintarlas como desequilibradas, vengativas o inestables emocionalmente. Valentina sintió un escalofrío de preocupación. ¿Qué pueden hacer? Van a atacar tu decisión de hacer esto público. Van a argumentar que una mujer, racional, habría manejado esto privadamente, que tu comportamiento demuestra inestabilidad emocional que justificó la infidelidad de Roberto. Eso es ridículo. Por supuesto que es ridículo, pero es efectivo. También van a investigar cada aspecto de tu vida buscando algo que puedan usar en tu contra. Valentina pensó en los últimos 15 años. Había vivido una vida ejemplar, tal vez demasiado ejemplar. No hay nada que puedan encontrar. Siempre hay algo, vale. Y si no lo hay, Vázquez es capaz de inventarlo. Esa tarde, Valentina recibió una llamada inesperada. ¿Señora Mendoza? Habla Patricia Sánchez, de Imagen Televisión. ¿Tendría tiempo para una entrevista esta semana? Patricia Sánchez conducía el programa vespertino de mayor rating en la televisión mexicana. Era conocida por sus entrevistas incisivas y su capacidad de generar conversación nacional. ¿De qué quieren hablar? Su aparición en Buenos Días México ha generado mucha conversación. Queremos darle la oportunidad de profundizar en su historia, de hablar sobre las implicaciones más amplias de lo que está viviendo. Valentina vaciló. Una cosa había sido la entrevista matutina, relativamente controlada. Patricia Sánchez era una liga completamente diferente. Necesito pensarlo. Por supuesto. Solo tenga en cuenta que otros medios están interesados en su historia. Sería mejor que usted mantenga el control de la narrativa. Esa noche, mientras cenaba sola en el penthouse, Roberto había comenzado a quedarse permanentemente en el apartamento de la Roma Norte. Valentina reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en una semana. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, productores y organizaciones de mujeres que querían invitarla a eventos. Las redes sociales estaban llenas de memes, comentarios y debates sobre su decisión. Algunos la apoyaban fervientemente, llamándola valiente y pionera. Otros la criticaban brutalmente, acusándola de vengativa y destructiva. Pero lo que más la sorprendió fue la cantidad de mujeres que se habían puesto en contacto con ella para compartir historias similares. Esposas que habían descubierto aventuras, mujeres que habían sido abandonadas después de décadas de matrimonio, madres que habían sacrificado carreras por familias que finalmente las habían traicionado. Tu historia me dio el valor de dejar a mi marido, escribió una mujer en Facebook. Llevaba 5 años sabiendo de su aventura pero tenía miedo de quedarme sin nada. Gracias por demostrar que podemos sobrevivir a la verdad, comentó otra en Instagram. El miércoles, Valentina decidió aceptar la entrevista con Patricia Sánchez. Pero antes, tenía una conversación pendiente. Se encontró con Sofía en un café pequeño en la Condesa, lejos de los círculos de Polanco donde ambas podrían ser reconocidas. Sofía llegó con lentes de sol y una gorra, claramente tratando de pasar desapercibida. Vale, gracias por aceptar verme, dijo Sofía cuando se sentaron. Se veía agotada, estresada, mayor que la última vez que se habían visto. ¿Cómo has estado?, preguntó Valentina, genuinamente curiosa. Terrible. He perdido 3 clientes esta semana. Al parecer, contratar a la mujer que destruyó un matrimonio
no es bueno para la imagen corporativa. Valentina sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la suprimió rápidamente. ¿Y Roberto? Roberto está furioso. Conmigo, contigo, con toda la situación. Dice que arruinaste todo. ¿Yo arruiné todo? Sofía se quitó los lentes de sol, revelando ojos rojos e hinchados. Vale, sé que tienes derecho a estar enojada. Sé que lo que hicimos estuvo mal. ¿Pero tenías que destruir nuestras vidas públicamente? La pregunta flotó en el aire entre ellas. Valentina la estudió, esta mujer que había sido su mejor amiga durante 15 años y su principal traicionadora durante los últimos 2. Sofía, ustedes tomaron decisiones durante 2 años sin considerarme. Planearon un futuro juntos, gastaron dinero matrimonial, construyeron una vida secreta, compraron un anillo de compromiso. En ningún momento se preguntaron cómo eso me afectaría a mí. Pero queríamos decírtelo de la manera correcta. ¿Cuál habría sido la manera correcta? ¿Después de que se casaran? ¿Después de que Roberto hubiera transferido todos los bienes a su nombre? ¿Después de que yo hubiera perdido cualquier poder de negociación? Sofía no pudo sostener su mirada. Ustedes tuvieron 2 años para considerar mi bienestar, continuó Valentina. Yo tuve 5 días para considerar el suyo. Y decidí que ya había sido suficientemente considerada. ¿Y ahora qué? ¿Estás satisfecha con el daño que causaste? Valentina consideró la pregunta seriamente. No me siento satisfecha, Sofía. Me siento libre. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. ¿Y nosotros? Ustedes van a tener que encontrar su propia manera de ser libres. Pero ya no va a ser a costa de mi ignorancia. Se despidieron sin abrazarse, sin promesas de mantenerse en contacto. Era el final definitivo de una amistad que había muerto 2 años atrás, aunque Valentina no se había enterado hasta ahora. La entrevista con Patricia Sánchez se grabó el viernes en un set elegante diseñado para conversaciones íntimas pero visualmente impactantes. Patricia era una mujer sofisticada de 50 años, conocida por su preparación meticulosa y su capacidad para hacer preguntas que otros periodistas no se atrevían a hacer. Valentina, ha pasado una semana desde tu aparición en televisión. ¿Cómo evalúas lo que ha pasado desde entonces? Ha sido intenso, admitió Valentina. No esperaba la magnitud de la respuesta, pero tampoco me arrepiento de haber hablado. Tus críticos dicen que lo que hiciste fue venganza, no justicia. ¿Cómo respondes a eso? Patricia, durante 2 años mi marido y mi mejor amiga tuvieron el privilegio de actuar en secreto, de proteger sus reputaciones mientras planeaban mi futuro sin consultarme. ¿Por qué ellos tenían derecho al secreto y yo no tengo derecho a la verdad? Pero algunas personas argumentan que los asuntos matrimoniales deberían manejarse privadamente. ¿Y quién decide eso? ¿Por qué la mujer traicionada siempre tiene que ser la que protege la privacidad de quienes la traicionaron? Patricia se inclinó hacia adelante. Háblanos del costo personal. ¿Qué has perdido como resultado de esta decisión? Valentina había pensado mucho en esa pregunta. He perdido la seguridad económica. He perdido el estatus social que venía con ser la esposa de Roberto Mendoza. He perdido la ilusión de que tenía un matrimonio feliz y una mejor amiga leal. ¿Y qué has ganado? He ganado mi voz. He ganado el derecho a contar mi propia historia. He ganado la posibilidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. ¿Volverías a hacerlo? Valentina sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente alegre que había tenido en semanas. Sin dudarlo. La entrevista se transmitió el domingo por la noche y generó aún más conversación que la primera aparición. Los hashtags #Valentina Herrera y #Derecho a la Verdad se volvieron trending topics y aparecieron artículos de opinión en periódicos nacionales debatiendo las implicaciones sociales de lo que había hecho. Pero también comenzaron los ataques coordinados.
El lunes aparecieron artículos en medios conservadores cuestionando la estabilidad emocional de Valentina. Se publicaron editoriales argumentando que había destruido los valores familiares tradicionales y que su comportamiento era un ejemplo peligroso para las mujeres mexicanas. Guillermo Vázquez apareció en varios programas de televisión sugiriendo que Valentina había manipulado los medios y que existían aspectos de la historia que el público no conocía. ¿Qué tipo de aspectos?, preguntó un conductor. Bueno, sin violar la confidencialidad cliente-abogado, puedo decir que hay razones por las cuales el matrimonio de mi cliente se deterioró que van más allá de lo que la señora Herrera ha revelado públicamente. Eran insinuaciones vagas pero efectivas, diseñadas para sembrar dudas sobre la credibilidad de Valentina sin hacer acusaciones específicas que pudieran ser refutadas. Alejandra llamó esa tarde, furiosa. Están tratando de pintarte como la culpable del deterioro del matrimonio. Necesitamos responder a esto. ¿Cómo? Tenemos que anticiparnos a lo que van a hacer. Si van a atacar tu carácter, necesitamos testimonios de personas que puedan hablar sobre quién eres realmente. Los siguientes días fueron una lección intensiva en guerra mediática. Alejandra organizó entrevistas con antiguos colegas periodistas de Valentina, con miembros del club benéfico que podían testificar sobre su trabajo comunitario, con empleados domésticos que habían trabajado para la familia durante años. Jesús, el chofer, fue particularmente valioso. En una entrevista discreta con un periodista de investigación, confirmó que había estado llevando a Roberto a direcciones no relacionadas con el trabajo durante los últimos 2 años, incluido el apartamento en la Roma Norte. La señora Valentina siempre fue respetuosa, amable, nunca violenta o inestable, declaró. El señor Roberto, en cambio, había cambiado mucho en los últimos años. Más secretivo, más impaciente. Pero la respuesta más poderosa vino de una fuente inesperada. Carmen Elizondo, la presidenta del Club de Jardinería, organizó una conferencia de prensa donde 20 mujeres prominentes de la sociedad mexicana expresaron su apoyo a Valentina. Conocemos a Valentina Herrera desde hace años, declaró Carmen. Es una mujer íntegra, inteligente y valiente. Lo que hizo requiere un coraje que pocas de nosotras hemos tenido, y la admiramos por ello. Una de las mujeres, Elena Martínez, viuda de un importante empresario, fue aún más directa. Muchas de nosotras hemos vivido situaciones similares pero hemos elegido el silencio para proteger nuestras posiciones sociales. Valentina nos ha demostrado que hay otra opción y que esa opción puede ser liberadora. La conferencia de prensa fue un punto de inflexión. De repente, Valentina no era solo una mujer vengativa destruyendo un matrimonio, era un símbolo de algo más grande. 3 semanas después de su primera aparición en televisión, Valentina recibió una oferta que no había esperado. ¿Un programa propio?, preguntó, incrédula, cuando Mariana le explicó la propuesta. Un programa semanal. 1 hora los domingos por la mañana. Se llamaría Hablemos Claro con Valentina Herrera. Sería sobre mujeres que han enfrentado crisis importantes en sus vidas y han encontrado maneras de reconstruirse. ¿Y la televisora está dispuesta a arriesgar eso conmigo? Vale, eres trending topic hace 3 semanas. Los ratings de cualquier programa en el que aparece se disparan. Desde una perspectiva comercial, eres oro. Valentina sintió vértigo. ¿Realmente era posible que su momento más devastador se hubiera convertido en su mayor oportunidad? ¿Qué opinas?, preguntó Mariana. Valentina pensó en la mujer que había sido hace un mes, silenciosa, complaciente, definida enteramente por su relación con Roberto. Después pensó en la mujer que estaba desarrollándose, independiente, vocal, creando su propio camino. Creo que es hora de que Valentina Herrera regrese al trabajo. El contrato se firmó una semana después. El programa se estrenaría en 2 meses, dándole tiempo a Valentina para prepararse y para que los procesos legales de su divorcio avanzaran. Roberto,
presionado por la atención mediática y por las implicaciones para sus negocios, había accedido finalmente a una división relativamente equitativa de los bienes. No era todo lo que Valentina habría tenido derecho en una jurisdicción más favorable, pero era suficiente para asegurar su independencia financiera. «Ha sido un placer hacer negocios contigo», le dijo Alejandra cuando firmaron el acuerdo de divorcio. «Aunque espero no volver a verte como cliente». «Yo también», respondió Valentina, sonriendo. 2 meses después, en un domingo soleado de abril, Valentina se sentó frente a las cámaras para el estreno de Hablemos Claro. Su primera invitada era María Elena Ruiz, una mujer de 50 años que había dejado un matrimonio abusivo después de 25 años y había comenzado su propio negocio de catering. «María Elena», dijo Valentina, mirando directamente a la cámara después de presentar a su invitada, «cuéntanos cómo encontraste el valor para cambiar tu vida». Mientras María Elena comenzaba a compartir su historia, Valentina sintió algo que no había experimentado en años: propósito. No estaba ahí para decorar la vida de otra persona o para mantener las apariencias. Estaba ahí para usar su voz, para crear un espacio donde otras mujeres pudieran usar las suyas. Después del programa, mientras se quitaba el maquillaje en su camerino, recibió un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Soy Roberto. Vi tu programa. Estuvo bien. Espero que seas feliz». Valentina observó el mensaje durante un largo momento, después lo borró sin responder. Esa noche, en su nuevo apartamento en La Condesa, más pequeño que el penthouse de Polanco pero completamente suyo, Valentina se sentó en su terraza con una copa de vino y observó las luces de la ciudad. Su teléfono sonó con otra llamada de un medio queriendo una entrevista, pero no la contestó. Por primera vez en meses, quería solo un momento de silencio para reflexionar sobre el camino que había recorrido. Hacía 3 meses había sido Valentina Mendoza, esposa traicionada y abandonada, una mujer que había perdido todo lo que creía importante en su vida. Esta noche era Valentina Herrera, periodista, conductora de televisión, propietaria de su propio apartamento y dueña completa de su propia historia. El precio de la verdad había sido alto: un matrimonio, una amistad, una forma de vida, la comodidad de la ignorancia. Pero las ganancias habían sido inmensurables: su voz, su independencia, su propósito, y algo que no había tenido en 15 años, la certeza absoluta de que la vida que estaba viviendo era completamente, auténticamente suya. Mientras la ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades infinitas, Valentina Herrera sonrió. La mujer que había emergido de las cenizas de Valentina Mendoza no era solo una superviviente. Era una mujer libre. Y por primera vez en años, no tenía miedo del futuro que la esperaba. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Valentina Herrera? ¿Crees que Valentina hizo lo correcto al exponer públicamente la traición de Roberto y Sofía? ¿Te parece que fue justicia o venganza? ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo en su lugar? Nos encanta conocer tu opinión y experiencias en los comentarios. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de drama, superación y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de empoderamiento femenino. Nos vemos en la próxima historia.